Muy buenas a todos y bienvenidos a otro videoprograma de La Verdad Nos Hará Libres. Hoy vamos a hablar de la desobediencia civil como herramienta para combatir al sistema capitalista, ya que mucha gente nos habéis preguntado formas para combatir este sistema que nos han impuesto las élites genocidas. Una vez recalcado que la gente cada día se manifiesta más y está más disconforme con el sistema impuesto capitalista, tienen que surgir herramientas para la lucha social que cada día está más nombrada y socializada entre el pueblo activo y en busca de soluciones. En una sociedad jerarquizada por los valores hegemónicos del capitalismo que imponen a la fuerza sus mandatos mediante justificaciones que van desde lo divino hasta las falsificaciones de la historia, los valores impuestos tienen como objetivo, por un lado, un control conductal que asegure que cualquier otra forma de pensamiento y acción sea un anatema, y el perpetuar el sostenimiento de sistemas económicos que consoliden materialmente el poder de una minoría. Las sociedades jerarquizadas, al funcionar de esta manera, cultivan como emoción básica el miedo a las consecuencias negativas de resistir en algún grado a la imposición de estos valores dominantes, que garantizan la explotación de amplios sectores de la población. El ser humano, al ser una criatura que se reconoce a sí misma en relación con los otros, en una sociedad jerarquizada, constantemente asume un rol de oprimido u opresor en distintas escalas, en la escala familiar, en la escala laboral, en la escala social, etc. En definitiva, es una relación en que los vínculos de solidaridad y confianza son sustituidos por protocolos de acción implícitos o explícitos, de demanda de obediencia, es decir, una estructuración de la sociedad basada en la violencia, cuyo lenguaje son las leyes impuestas por la minoría en el poder y sus muchos más amplios colaboradores reproductivos por la cultura, lo que conlleva que no pueden ser percibidas como relaciones violentas, además de que dichos comportamientos, al ser absorbidos desde la niñez, modifican nuestra propia fisiología en tal dirección. En la sociedad capitalista se ha generado un discurso de aparente pluralidad y aceptación de todas las diferencias, pero como un tema meramente folclórico, donde ningún modo de vida ajeno a los valores dominantes puede interrumpir en lo más mínimo el poder de la clase dominante, constituyendo una dictadura enmascarada en un relativismo cultural que golpea con tanta violencia como cualquier otro tipo de régimen totalitario. Bajo este contexto, en que las relaciones jerarquizadas son intrínsecamente violentas a nivel biológico y afectivo, cabe la pregunta si es legítimo confrontar con violencia esta estructura totalitaria que representa el Estado y el capitalismo. En nuestra opinión, tal dilema es ficticio por la sencilla razón que toda la estructura jerarquizada es violenta en sí misma. Y si bien o quedamos sometidos a la violencia de otro, o esta está ejercida contra otros, o simplemente la volcamos contra nosotros mismos, como sucede en fenómenos psicosomáticos. En nuestra opinión, la pregunta relevante es cómo construimos un sistema social solidario, y en ese sentido, todas las estructuras verticales como el Estado centralizado deben ser sustituidas y superadas por estructuras de organización por libre asociación, horizontales y descentralizadas basadas en la empatía como base afectiva del apoyo mutuo. Lo que conlleva como requisito desmontar las bases económicas del poder, y es decir, impedir la acumulación de capital en grupos económicos y la propiedad privada de bienes comunes, en síntesis, que cada comunidad pueda hacerse cargo de los asuntos que son de su interés. En todo este escenario, las acciones de resistencia y desobediencia frente a las leyes y valores dominantes que no han emanado de más consenso que el que imponen las élites, la mentira y el exterminio, son totalmente lógicas, en la medida en que se convierten en las tácticas que posibilitan el derecho a rebelión de los pueblos oprimidos. Ante tales afirmaciones, rápidamente se podría esgrimir la contradicción de fundar un sistema solidario desde la misma violencia que impone el Estado. Sin embargo, nos parece que hay diferencias importantes. La violencia que impone el Estado es un fenómeno sistemático, que invade toda cotidianidad, a diferencia de la desobediencia y resistencia, que es un fenómeno transitorio, cuyo objetivo es la abolición de la imposición del control social. La violencia del Estado, mediante policías militarizadas, es presentado en el discurso oficial como necesaria y deseable, incluso ejerciéndose sobre los cuerpos de los niños y personas desarmadas o débilmente armadas. En cambio, la desobediencia y la resistencia constituyen acciones de sabotaje o interrupción de la cotidianidad que tienen por objetivo dañar una estructura socioeconómica plenamente identificable. Y finalmente, la violencia del Estado, a través de su policía militarizada, tiende a lesionar en forma grave, tanto física como emocionalmente, al disidente, con el fin de disuadirlo de persistir. En cambio, la desobediencia o resistencia a estos ataques tiene por objetivo la autodefensa, que permita que la disidencia asegure su supervivencia en el tiempo.
En esta perspectiva, el tema de la desobediencia y la resistencia, en cuanto a sus métodos, queda enmarcado analizar qué tácticas son liberadoras y útiles en un momento particular y no al hecho mismo de debatir si debemos mantenernos dentro de las leyes que emanan de imposiciones ilegítimas. Por lo que también es importante entender que el movernos dentro de una sociedad jerarquizada, intrínsecamente violenta, ha llevado a construir en algunos sectores una retórica incendiaria que en nuestra opinión fetichiza la violencia, lo que puede ser tan nocivo como el más tímido de los reformismos, lo que es una victoria del propio sistema de dominación y que nos exige no olvidar que determinados medios tampoco son un fin en sí mismo, y que una sociedad libertaria, si bien requerirá de resistencia y desobediencia, para construirse necesitará en mucha mayor cantidad de horizontalidad, solidaridad y apoyo mutuo, lo que también tiene que quedar plasmado en las acciones y el discurso como objetivo central. La violencia y las diversas formas de control social a las que somos sometidos son brutales, al punto que son naturalizadas por completo, y por lo mismo no podemos permitir que nos conquiste en forma tan íntima mientras luchamos por defendernos y alcanzar nuestros objetivos. El adversario, la clase dominante, siempre tendrá diversos rostros y administradores con mayor grado de importancia y trascendencia unos que otros. Pero ellos no son el objetivo principal, sino los valores y la estructura jerarquizada, intrínsecamente violenta, que defienden el sistema capitalista. El momento en que vivimos es uno de los más propicios que se pueden imaginar para promover movimientos de desobediencia civil contra las políticas de austeridad capitalista, pues están reunidas todas las condiciones que pueden hacerla posible, como estas, por ejemplo, la ausencia de perspectivas de vida digna en el marco de las políticas económicas y sociales del Estado español y de la Unión Europea, la crisis de credibilidad de un sistema político que es incapaz de garantizar las condiciones mínimas de existencia a todos los ciudadanos, la indignación ciudadana ante tanta injusticia social y ante tanta corrupción política como la que estamos conociendo estos días, la existencia en ciertas partes de España de una amplia red de organizaciones sindicales, sociales y políticas educadas en la rebeldía contra el Estado, como por ejemplo en Euskal Herria. La gota que está desbordando el vaso de la indignación ciudadana es la información sobre los sucesivos episodios de corrupción en la que están implicados todos los poderes económicos y políticos del Estado español. La oligarquía financiera en primer lugar, con los directivos del Banco Santander y de Bankia, el señor Botín y el Rato, a la cabeza, los empresarios del ladrillo y otros especuladores como el presidente de SACIR y el expresidente de los empresarios españoles, el señor Díaz Ferrán, como por ejemplo también los partidos políticos, la cúpula del PP en el gobierno central y los gobiernos autonómicos del País Valencià, las Islas, Galicia, Madrid, la Generalitat Catalana y los directivos de Convergencia y Unió. Tampoco el PSOE se escapa de esta lacra social, pues como los casos conocidos como Filesa, Roldán o Urralburu se añaden ahora a los ERE, ni tampoco UPyN de Navarra, ni Izquierda Unida, ni la monarquía española. Pues el caso Urdangarín parece descubrir una corrupción que afecta a todo el estamento monárquico. Y todo esto es conocido porque ha sido publicado, pero no deja de ser más que la punta de un enorme iceberg que encubre la descapitalización de los bancos y de las cajas de ahorro, producida no solo por la especulación inmobiliaria y financiera, sino también por el traslado de fondos a cuentas corrientes privadas en paraísos fiscales protegidos por el secreto bancario. Lo que las élites llama fuga de capitales debiera llamarse en realidad desfalco, robo o expolio generalizado de la riqueza nacional. La corrupción que envuelve a esta oligarquía política financiera es en sí una auténtica bofetada a la ética de los poderes públicos y a la credibilidad de un sistema político que no ha dudado en reformar la Constitución por imperativo del gobierno alemán para convertir la deuda privada de los bancos y cajas en deuda pública, y para que su devolución, a cargo de los impuestos de toda la ciudadanía, tenga prioridad sobre sus necesidades sociales o sobre la sanidad, la educación, las pensiones o el seguro de desempleo, la vivienda o las inversiones públicas para el sostenimiento del empleo. El enorme círculo de especulación financiera, así creado, se cierra con la imposición de altos tipos de interés sobre la deuda a través de la prima de riesgo, por lo que los bancos cobran intereses del 6% a un dinero que ellos obtienen del Banco Central Europeo al 1%. Las élites españolas han saqueado así a su propio país en beneficio propio, endeudándolo de por vida y entregando la riqueza colectiva a los acreedores alemanes. Lo más indignante de todo es que intentan convencernos de que lo hacen por el bien común y para crear empleo. Afortunadamente nadie les cree, porque 6 millones de parados, el 1,5 millones de familias en las que no entra ningún salario o las decenas de miles de personas amenazadas por el desahucio de sus viviendas habituales son realidades tan lacrantes que legitiman con creces la rebelión política y la desobediencia civil a ojos de casi todos, incluyendo en ese casi todos a buena parte del electorado del PPSOE.
Una herramienta de lucha que ha demostrado su potencial de transformación en muchas ocasiones a lo largo de la historia ha sido la desobediencia civil. Creo que las movilizaciones de la ciudadanía que se están produciendo merecen que nos acercamos y conozcamos, si cabe aún más, a esta interesante estrategia de lucha social. Lo primero es preguntarnos, ¿cuál es el fundamento de la desobediencia civil? Pues el psicólogo social Erich Fromm considera la desobediencia civil como el germen de la evolución de las sociedades. Dice Fromm que la historia humana comenzó con un acto de desobediencia civil. Eva mordió la manzana prohibida. Ese acto de desobediencia a Eva y a Adán les abrió los ojos, se reconocieron mutuamente y empezaron a empoderarse y se enfrentaron al mundo exterior extraño y hostil. Su acto de desobediencia transformó al individuo. Una persona puede llegar a ser libre mediante actos de desobediencia, aprendiendo a decir no al poder. Pero no solo la capacidad de desobediencia es la condición de la libertad, sino que la libertad es también condición de la desobediencia. Si temo la libertad, no puedo atreverme a decir no, no puedo tener el coraje de ser desobediente. La libertad y la capacidad de desobediencia son inseparables. Fromm dice que el deseo de seguridad unido al miedo a la libertad es lo que nos hace obedecer. También dice que por todo lo anterior, todo sistema sociopolítico que proclame la libertad pero que reprima la desobediencia no puede ser sincero. Podemos decir que el fundamento de la desobediencia civil está en entender que la obediencia está en la génesis del Estado opresor. Se entiende por desobediencia civil el derecho legítimo de todo grupo humano a negarse de forma pacífica al cumplimiento de aquellas leyes o disposiciones que violenten su conciencia. Alguien comete un acto de desobediencia civil, se actúa de manera ilegal, pública, conscientemente y sin violencia con el fin de frustrar la aplicación de una ley, una política o una decisión injusta que aplica un gobierno. Todos los manuales de desobediencia civil publicados por las numerosas organizaciones que promueven en el Estado español coinciden en definir la desobediencia civil como una acción política no violenta, consciente y organizada contra una ley, una disposición gubernamental o una orden de alguna autoridad considerada injusta e ilegítima, que se emprende con el objetivo de invalidar dicha ley y de establecer una nueva legalidad constituyente en la que los derechos sociales y civiles que se reivindican queden reconocidos de facto. Esta secuencia se ha repetido siempre en todos los movimientos de desobediencia civil realizados hasta ahora. Este fue el caso, acordaros, del potente y generalizado movimiento antimilitarista en los años 80 y 90, que consiguieron eliminar el reclutamiento militar forzoso a través de la objeción de conciencia y de la insumisión al ejército. También lo fue en el caso de Itoich, aunque en esta ocasión no se consiguiera la victoria, o en el más reciente del movimiento feminista con la campaña de autoinculpaciones en apoyo de las clínicas abortistas que habían practicado en Madrid abortos no permitidos por la ley. La misma secuencia puede apreciarse igualmente en las campañas de desobediencia realizadas contra las empresas privadas, como en el caso de las luchas por la moratoria nuclear contra las compañías eléctricas, o en el más reciente, contra los desahucios de las viviendas impuestas por las entidades bancarias. Pero ¿dónde radica el potencial de la desobediencia civil? Su potencial radica en la transparencia democrática de este tipo de acción ciudadana. Es la sinceridad democrática que por desgracia no queda en la cultura política o escasea en nuestro país. El asumir el riesgo de ser penalizado por defender lo que se considera socialmente justo tiene un potencial enorme de cara a ser apoyado y seguido a la acción. Esto tiene un potencial increíble que nada ni nadie lo puede parar. Su potencialidad está en la asunción de las consecuencias penales y de los sufrimientos que ya ejerce un fuerte impacto moral y ciudadano muy grande. Eso sí, conviene valorar y evaluar bien las consecuencias de las campañas desobedientes y tener bien planificado y entrenado las formas de resistencia no violenta a la represión inevitable, ya que los costes personales pueden ser elevados. Su cercanía, su horizontalidad, su sinceridad y transparencia democrática, su carácter pedagógico, hacen de esta herramienta de actuación política un potencial enorme al alcance de cualquier colectivo ciudadano inmerso en un proceso de lucha y cambio social. ¿Pero cuál es el presente y el futuro de la desobediencia civil? Pues la desobediencia civil no queda exenta de la influencia de las nuevas tecnologías de la comunicación en la era de lo global en el que vivimos. Cada vez hay que ser más estratégicos en nuestras formas de desobediencia civil, lo que implica más conocimiento de la realidad social, del poder opresor y autoritario al que nos enfrentamos y más planificación de nuestra actuación. En nuestro país, en los últimos años, las movilizaciones ciudadanas están recurriendo a la desobediencia civil como herramienta de lucha. Con esta herramienta se está consiguiendo el éxito ciudadano con altos niveles de participación y movilización social, como estamos viviendo y hemos visto estos últimos días. Nunca existirá una garantía de éxito por el uso de la desobediencia civil,
pero las redes de comunicación, la organización de las plataformas ciudadanas y la unificación de las luchas ciudadanas pueden suscitar un coste político muy importante a cualquier gobierno que recurra a una represión extrema para aplastar campañas de desobediencia civil ciudadanas. Bienvenida sea la extraordinaria proliferación de campañas de desobediencia civil que muestran el grado de indignación ciudadana y el nivel de madurez social que tiene la ciudadanía activa española a la hora de movilizarse para defender lo que es justo socialmente. La desobediencia civil ha empezado a desarrollarse a través de la oposición a los desahucios. En este caso, el protagonista de la acción han sido los propios afectados por las propias hipotecas, pero la solidaridad recibida ha alcanzado incluso a una parte de los estamentos del Estado, como en el caso de los jueces que se niegan a dictar sentencias de desalojo o de algunos colectivos de policías locales que se resisten a cumplir esas órdenes. Lamentablemente para todos, esa actitud solidaria no ha llegado todavía en grado suficiente a las mayorías sindicales y a los ayuntamientos, pues sus declaraciones de apoyo no sirven al caso a pesar de la solemnidad con la que se hacen. Para ganar la batalla de los desahucios hace falta dar un paso más, un paso que implique a los comités de empresa de bancos y cajas en la negativa a tramitar expedientes de desalojo. Un paso hacia la creación de un amplio movimiento de ocupación de viviendas vacías en cada municipio que empuje a las instituciones públicas, a los ayuntamientos, a las diputaciones, a los parlamentos y a los gobiernos a promover leyes de expropiación para hacerse con un fondo de viviendas públicas que puedan ponerse al servicio de quienes las necesitan al precio que puedan pagar según sus posibilidades, claro. En esa política de escala a la que nos referíamos antes, hace falta promover un amplio consenso ciudadano alrededor de una política de choque contra el paro y la pobreza y que actúe sobre las causas que lo generan. Una política que debiera contener al menos 7 medidas. La apertura de todas las cuentas corrientes que tengan la ciudadanía del Estado español en los países fiscales como Suiza, Luxemburgo, Panamá, etcétera, etcétera, con el fin de conocer la verdadera dimensión del expolio y la totalidad de los responsables del mismo. El procesamiento y la condena de todos los implicados en el expolio de la riqueza colectiva, pues no habrá justicia para todos mientras exista la desproporción que hoy existe entre las condenas a 12 años de prisión para un joven vasco que ha quemado un cajero automático de la BBK y la ausencia de condenas para los criminales sociales cometidos por los políticos y los banqueros y los empresarios. La expropiación de todas las cuentas corrientes que existen en los paraísos fiscales para hacer frente al pago de la deuda externa que nos han endosado injustamente a todos los ciudadanos del Estado español. La renegociación de la deuda externa con todos los tenedores de la misma a fin de reconvertir en deuda privada lo que es privada, de tal modo que su devolución no se haga a costa del erario público. La nacionalización de la banca privada a objeto de que las enormes sumas de dinero público invertido para sanearlas puedan regresar a la caja común del Estado. El establecimiento de una nueva política fiscal que persiga el fraude y grave en mayor medida a las rentas más altas y que aplique los tipos generales a las rentas del capital y a los beneficios empresariales de acuerdo con los baremos medios de la Unión Europea. Que prohíba a escala europea e internacional los paraísos fiscales de una forma que además de obtener enormes recursos necesarios para atender las necesidades sociales, se contribuya a erradicar la criminalidad de las redes de venta de armas, de trata de blancas, de narcotráfico y otras. También la creación de nuevos puestos de trabajo mediante políticas de reparto de empleo basadas en la reducción de la jornada laboral. De acuerdo con el feminismo anticapitalista y el ecologismo social, tenemos que volver a hablar de necesidades. Las necesidades que necesitamos realmente las personas para disfrutar de una buena vida que sea extensible a las mayorías sociales. Y hacer una propuesta de modelo económico y político que ponga en evidencia qué trabajos son social y ambientalmente necesarios y cuáles no, y la lógica para valorarlos debe ser en qué medidas facilitan el mantenimiento de la vida en equidad. En relación a la deuda, hay que ponerse en marcha y de manera inmediata a una auditoría ciudadana pública y transparente. Debemos conocer cuánto se debe, quién lo debe y los motivos que han generado la deuda y quién la tiene que pagar. La auditoría no solo se justifica por sus objetivos, sino por el proceso democrático que implica. Es un mecanismo de control democrático de las mayorías sociales sobre el poder político y económico. No obstante, la auditoría requiere transformar los argumentos jurídicos, económicos y políticos contra el pago de la deuda en una práctica política cotidiana de intervención y transformación. Aprovechamos para dejaros una página donde aglutina las distintas campañas de desobediencia civil que se están lanzando en este país de pandereta. Es www.desobediencia.es.
En esta página se muestran campañas que abordan todo tipo de temas sociales que están siendo autoritariamente tratados, imponiéndonos leyes injustas por parte del actual gobierno en la sanidad, en la educación, en el transporte, en la defensa del gasto militar, en la economía deuda, movilización ciudadana, identificaciones, etc. Quizás el futuro nos depare una ciudadanía protagonista de su propio devenir social porque hayamos adquirido un mayor grado en lo que se refiere a apropiarnos de nuestros asuntos sin dejarlos en manos de los gobiernos autoritarios y no democráticos, o de aquellos que se tildan de serlo, pero que no lo aplican y da la espalda a su pueblo. Porque el mejor gobierno es el que menos gobierna y facilita la participación de la ciudadanía para gobernar. Pues bien, esperemos que este videoprograma sobre la desobediencia civil nos haya permitido acercarnos a esta herramienta de lucha social que tiene un potencial enorme de transformación y que imprime un carácter de empoderamiento a la sociedad civil muy necesario en los últimos tiempos que corren. Y bueno, nada más por hoy y como siempre te agradecemos que te hayas molestado en ver este videoprograma y ya sabéis que solo la verdad nos hará libres. Un saludo, gente.